Vamos a orar, mis hermanos, por favor. Vamos a pedir la dirección de nuestro Señor. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por el día que tú nos concedes, porque Señor, pues es el primer domingo del mes de noviembre. Padre, y podemos recapitular en todo lo que ha significado el 2023, Señor. Y aunque sí ha habido situaciones complicadas, tú has permanecido fiel, Señor. Tú has sido bueno y nos concedes cada día, Señor, tus bendiciones, tus bondades, tu misericordia. Hoy, Señor, no es la excepción. Gracias, Padre, por permitirnos estar aquí, mi Dios. Sabemos que tu voluntad es buena, es agradable y perfecta. Así que enséñanos a buscarte de esa forma, mi Dios, entendiendo lo importante que es. A través de tu palabra hemos de escuchar tu voluntad. Así que, mi Dios, tal vez para algunos será confrontadora, mi Dios. Para algunos será alentadora. Pero sabemos, Señor, que llevará fruto, Padre Santo, al escuchar, porque tu palabra no queda en tierra, Señor, no regresa vacía. Así que te damos gracias, Padre, por esto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen sus lugares, mis hermanos, por favor. Como para el Señor. Es el tema que vamos a estar llevando a lo largo de todo este mes. La importancia de servir en la iglesia. De hecho, tenemos tres hermanas que están trabajando, hermanos, pidiendo a Dios la dirección para buscar entre todos los que estamos aquí, entre todos los miembros de esta iglesia, hermanos, gente idónea para trabajar. Así que sí es importante, hermanos, que entendamos cuál es nuestra parte dentro de la iglesia. ¿Qué es lo que Dios espera que nosotros hagamos? Servir. Y servir, hermanos, con integridad. Servir, hermanos, con santidad. Servir. Siempre pregunto, ¿para qué queremos ser cristianos? ¿Para ir al cielo? ¿Para estar con el Señor por la eternidad? Creo que ese es el anhelo hasta de los inconversos. Cuando fallecen, ir al cielo. Todos lo anhelamos. Pero para nosotros como cristianos va más allá, porque la vida eterna empieza aquí. Cuando entendemos que el señorío de Cristo, hermanos, ahora está en nuestras vidas, en nuestro corazón. Y si bien entendemos, Él es el Señor. Todos los demás somos siervos. Y aquí es donde nuevamente la pregunta ya cobra más sentido. ¿Para qué quieres ser cristiano si no vamos a servir? Si no vamos a involucrarnos, si no vamos a meter las manos, si no vamos a ser de edificación, si no vamos a ser de aliento, ¿para qué? ¿Qué caso tiene entonces, hermanos? ¿Puede usted ser cristiano a su manera? Eso dice el mundo. Aunque la Biblia dice lo contrario, no se puede ser cristiano a su manera. O somos cristianos a la manera de Dios o no somos cristianos. Así que sí es importante esto, hermanos. Ahora la pregunta es, ¿ya es salvo? Amén. ¿Y ahora qué? ¿Qué es lo que sigue? ¿Buscar una iglesia donde me sienta cómodo? No. Servir. Buscar una iglesia, ser parte de una iglesia donde yo trabaje, donde yo le sirva al Señor. Sería lo ideal. Sería, hermanos, la expectativa del Señor. El hecho de que haya sanado a alguien, hermanos, de sus problemas, como al endemoniado gadareno, y decirle al Señor, decía él, quiero quedarme contigo. Sí lo vas a hacer, pero de una forma interesante. ¿Cómo? Ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. No te quiero aquí sentadito. Ve y háblale a todos de mí. Vuelve a tu casa, vuelve con los tuyos y diles lo que Dios ha hecho contigo.
El Evangelio de Marcos es claro al decirnos, hermanos, que Jesús le dijo a sus apóstoles, el que quiera ser mayor, tiene que servir a los demás. Hermanos, el ministerio en la iglesia no es una posición. El ministerio, todo ministerio en la iglesia, no habla Dios de una posición, sino de servicio. Todos los ministerios en la iglesia. Ahora yo le pregunto, ¿usted está sirviendo? ¿Cómo? Si no lo está haciendo, ya pensó que tenemos, si Dios permite, un 2024 de frente. ¿Cómo va a servir usted al Señor? Piense en su 2023. Es más, la epístola a los Hebreos nos dice, no dejando de congregarnos. ¿En dónde va a servir usted? ¿En dónde vamos a servir? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y cuando hablamos de servicio, hermanos, no se trata de que, bueno, el hermano es el que manda, el hermano es el que dice. No, no es así. Sino que todos podamos ser parte, hermanos, de ese hermoso cuerpo de siervos, donde nuestro Señor está en medio de nosotros mirándonos. Y que entendamos, hermanos, que fuimos llamados por Dios para servir. Pregunto, no me conteste. ¿Cuántas veces dijo no cuando se le invitó a servir este año? ¿Cuántas veces dijo no cuando se trataba de dirigir solamente? ¿Cuántas veces dijo no cuando se trataba de reunirnos? ¿Cuántas veces dijimos no? Ahora piensa en el rostro del Señor con una sonrisa diciendo, quiero verte aquí al frente, dirigiendo a mi iglesia. No, Señor. Quiero verte sirviendo, venir y ayudar y alentar a la campaña de evangelismo del viernes, porque era importante explicarle a los niños que las tradiciones y todo lo que se está celebrando en estos días no tiene que ver nada con Dios. Hubo niños que salieron en shock, los veíamos así, de verdad, de verdad. Dios le dice al pueblo de Israel, no imites las prácticas de los pueblos que no me honran. Y ahí vamos los cristianos, pintados de pandas, de catrinas. Y ahí vamos los cristianos. Hermanos, es que es una bonita tradición. ¿Qué dice la Biblia? No imites las prácticas del pueblo donde estás. Si no glorifica a Dios, hermanos, cuidado. Ahora imagine decirle a los niños, fue una forma tremenda, me encantó. ¿Cómo se llamaba el detective, hermana? Dark Black andaba buscando, hermanos, las respuestas a todo esto para que los niños entendieran. Hermanos, tenemos mucho trabajo. ¿De qué manera vamos a servir en la iglesia? Si usted no ha visualizado, hermanos, no se ha visualizado diciendo, yo soy parte de Oreb y a mí me gusta hacer esto, creo Dios me está guiando a trabajar en esto, no tenga miedo. ¿Se va a equivocar? Claro que sí, nos vamos a equivocar. Estamos en la carne, hermanos. Claro que vamos a tener errores. Nos vamos a equivocar. Si usted se ha fijado, a veces yo incluso aquí me equivoco de cita. Y entonces llego a la casa y digo, ¿sabes qué? Ya no lo vuelvo a hacer nunca más. Entiendo que es un error. Ustedes sonríen, yo sonrío. Dije, ya ni modo, ya metí la pata, ¿verdad? Pero confiemos en Dios que Él nos da entendimiento, discernimiento para seguir, hermanos, haciendo las cosas, porque somos siervos y Él es el Señor. Y si bien, hermanos, cometemos errores, Él es el Señor y está mirando nuestro corazón. Pero no podemos, hermanos, no tenemos excusa para no hacer, hermanos, con pretextos. Ya habrá quien lo haga. Para eso están los hermanos, para eso están los diáconos, para eso está el pastor, para eso está usted, le digo yo también. Para eso está usted. Para que podamos servir en la iglesia. Hace años había una teoría muy errónea, antibíblica, en la que se le llamaba al pastor el todólogo. Y le quiero comentar que a mí me tocó ser parte de eso, hermanos, hasta que me di cuenta del daño que me estaba yo haciendo. ¿Y por qué Jetro le dice a Moisés, no hagas todo tú, porque desfallecerás? Porque yo era el superintendente de la escuela dominical. Yo era maestro de adultos, hermanos. Yo hacía de misionero en 2 misiones
era el líder de jóvenes y todo en el mismo culto, hermanos. Eran 5 sermones los que me aventaba cada 8 días, además de todas las visitas entre semana, cultos de oración en 2 misiones, aparte de la iglesia, hasta que me di cuenta y dije, bueno, ¿y la iglesia qué está haciendo? Y entonces, hermanos, vamos a trabajar. ¿Y sabe qué pasó? Se me enojaron. ¿Por qué? Solamente un hermano se levantó y dijo, el hermano Gerson vino y nos puso a trabajar y no nos gustó que nos pusieran a trabajar. Hermanos, es tan importante que nosotros entendamos cuál es nuestro papel como cristianos e integrantes de la iglesia. Tenemos el ejemplo aquí bien claro, hermanos, del apóstol Pablo y cómo hay una transformación completa, no una tolerancia. Bueno, soy cristiano a mi manera. Esto me gusta de las tradiciones y lo voy a tener. Esto me gusta de mis prácticas, es que mi familia lo hacemos y lo voy a hacer. No. Pablo, hermanos, da un giro total a decir, ¿sabes qué? Ahora le sirvo al Señor. Así que, transformados para servir. Número 1, abra su Biblia ahí mismo, del versículo 1 al versículo 9. Déjeme leerle en voz alta. Vaya usted leyendo. Número 1 del versículo 1 al 9. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino el sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Número 1. Una pregunta difícil. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Así apúntelo. Número 1, una pregunta difícil. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hermanos, Saulo, un hombre celoso de su religión, de sus tradiciones, un hombre celoso de su raza, un hombre celoso de lo que él quería. Y resulta que la iglesia cristiana no le caía. Sentía, hermanos, que era una mentira y aborrecía al cristianismo. Iba de casa en casa, hermanos, y sacaba a la gente. ¿Eres cristiano? Bueno, en ese entonces les decían del camino. ¿Tú eres de los del camino? Sí, porque los cristianos no negaban su fe. ¿Y sabe qué? Preso. ¿Y sabe qué? Preso. Por seguir a Cristo. Y Pablo, hermanos, bueno, en este entonces todavía Saulo, se nos describe en el versículo 1, hermanos, lo que había en su corazón. Ese era el Saulo. Respiraba amenazas y muerte. Hermanos, Saulo era una persona mala. No solamente celoso de su tradición, no solamente celoso de su secta, él era fariseo. Él era una persona mala. En su corazón había amenazas. Era una persona violenta, era una persona agresiva. Si podía amenazar, si podía asesinar, él estaba de acuerdo. Cuando estaban apedreando a Esteban, hermano, Saulo estaba aplaudiendo. Le dio gusto ver a un mártir de Jesucristo ahí. Él no sabía que era mártir, él decía, estoy matando a uno más. Le pusieron enfrente las ropas de Esteban y ahí estaba Saulo con una sonrisa. Porque era una persona cruel, hermanos.
Así lo describe. Y además de esto, hermanos, tenía una inventiva para destruir. Ya en Jerusalén ya tenía todo, él ya había logrado esto porque hubo una dispersión de cristianos. Lea usted el libro de Hechos, ya tuvimos un recorrido por el libro de Hechos. Solo los discípulos, los 12, se habían quedado en Jerusalén, el resto había sido dispersado. Y como había cristianos en otros lugares, se le ocurrió la idea, voy a pedir cartas de parte del sumo sacerdote para que me dé autorización de entrar en las sinagogas de todos los lugares. Aquí se nos hace referencia a Damasco, fue su primer meta. Y me los voy a traer aquí presos, porque están cometiendo un delito, son cristianos. Y entonces va, usted conoce la historia, y yendo por el camino, ¿verdad? Que se topa con aquel al que servían los cristianos. Tuvo un encuentro con Jesús. Y ese hombre malo que respiraba amenazas, que lo veían y le tenían miedo, hermanos, cayó temblando y cayó temeroso. Supo, hermanos, que había algo mayor que su prejuicio, mayor que su creencia, mayor que su secta, mayor que su religión, mayor que sus tradiciones, y tuvo que caer atemorizado ante el Señor Jesús. Él pregunta, ¿verdad? Literalmente el Señor le dice por su nombre. No sé cuántos hemos entendido que Dios siempre se dirige a nosotros así. Tenemos un himno muy hermoso, el 296. Señor, tú me llamas por mi nombre. Y nos hace un llamado personal. Y Dios le dice aquí, Saulo, Saulo, con la autoridad de Dios, pregunta al Señor, ¿por qué me persigues? Hasta este entonces, hermanos, Saulo se da cuenta que su lucha no era contra el cristiano, sino contra aquel a cual él había visto y oído que estuvo en la cruz y habían dicho una mentira, se levantó y resucitó, y habían dicho una mentira que ascendió al cielo. ¿Y sabe qué? Pues que era cierto. Y ahí estaba frente de él. Y entonces dice el versículo 6, él temblando y temeroso, qué caray, pues que no era el que respiraba amenazas y muerte. Resulta que está temblando y tiene temor. Se da cuenta que Dios es real. Y entonces le dice esta pregunta, hermanos. Aquí él se da cuenta que hay una autoridad superior. Incluso recuerde que él llevaba sus cartitas firmadas por el sumo sacerdote. Pues resulta, hermanos, que ante él estaba el Señor. ¿Y sabe qué hace él? Después de entender que era Jesús, después de entender que él iba luchando contra Dios, tiene que hacer, hermanos, tiene que admitir su condición. Y entonces le dice, Señor. No le dice, a ver, Jesús. Él está en el suelo. Y tiene que decirle a él, Señor. Y entonces viene una pregunta increíble. Él llevaba un objetivo. Ir y apresar cristianos. Ahora le está diciendo a Dios, ¿qué quieres que yo haga? Me preocupa ir en contra de tu voluntad. No quiero ir en contra de tu voluntad. Quiero hacer tu voluntad. Ese que respiraba amenazas, ahora tiembla y reconoce y admite y dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hermanos, algunos de nosotros solo le pedimos a Dios, sálvame del infierno, líbrame de mis pecados, sáname cuando estoy enfermo, socórreme cuando estoy triste. Pero ¿cuántos somos capaces de decirle a Dios, ¿qué quieres que yo haga? Esta es la parte del servicio, hermanos, porque estamos terminando el 2023 y algunos no hicimos lo que Dios quería. Y vamos a iniciar, hermanos, en un mes y medio más, 2 meses, el 2024. Le voy a volver a decir al Señor que no. Pablo no le dice, Señor,
deja que me levante, voy a hacer mi trabajo, ¿verdad? Porque traigo unas cartitas para los que te siguen, los meto en la cárcel y nos vemos aquí dentro de mes y medio, que ya termine yo mi trabajo aquí en Damasco. Hermanos, él tiene que renunciar ya a lo que él tenía planeado para decirle a Jesús, Señor, quiero hacer tu voluntad. Así que váyase, por lo menos hoy, hermano. Si se le olvida todo, hermano, que no se le olvide esto. No puedo evitar esta pregunta, por eso se llama una pregunta difícil. Y se la hacemos al Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Y entonces le va a llegar una hermana. ¿Cómo quiere trabajar para Dios en este año? Y le va a sonreír porque así son mis hermanos. Pregúntele a Dios, ¿qué quieres que yo haga? Y le puedo asegurar, hermanos, que Dios escuchó su petición en este año. Que Dios contestó su oración este año. Que Dios le fortaleció este año. Que Dios le cuidó este año. Pero yo no puedo decirle a Dios qué quieres que yo haga. Porque para eso está el pastor, para eso están los diáconos, ¿verdad? Para eso tenemos una comisión coordinadora. Tenemos muchas hermanas trabajando ahí, tenemos un hermano, ¿verdad?, trabajando en la comisión coordinadora. Para eso están ellas, para eso están ellos, mis hermanos. Y yo le pregunto, ¿y usted para qué está entonces? No se conforme solo con decir, soy salvo, me bauticé, ahora tengo derecho de estar aquí, de participar de la cena del Señor. Porque si usted no está sirviendo, no merece nada. Perdón que se lo diga, hermanos. Pero no puede haber bendición para aquel que no sirve a Dios. No puede haber bendición para aquel que no quiere trabajar. Número 2, hermanos. Dice el versículo 10 en adelante, al 19, del 10 al 19. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha. Busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído mucho de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Número 2, hermanos, orando unos por otros. Orando unos por otros. Suena bien sencillo, ¿verdad? Y Dios le dijo a Ananías, bueno, Saulo estaba en casa, sabemos que de Judas, en la calle, ahí a la entrada en Damasco, la calle se llamaba Derecha, en la casa de Judas. Y entonces Dios habla con Ananías. Ananías responde, él conocía la voz de Dios, cuando le llama por nombre, Ananías sabe que es Dios y él no contesta a quién habla o lo deja en visto. Inmediatamente le dice, Dios, heme aquí. ¿Qué es lo que quieres, Señor? Y Ananías es como nosotros, yo creo. Al principio, por lo menos. Quiero que vayas y que ores por Saulo. Y Ananías le da santo y seña. A ver, si estamos hablando del mismo Saulo. ¿Aquel que anda persiguiendo a tus santos en Jerusalén que hizo estragos? Sí. Estamos hablando del mismo Saulo, aquel que también tiene autoridad aquí para venir y expulsar y encarcelar cristianos. Sí. Señor, ¿estamos hablando del mismo Saulo? Sí. Y quiero que vayas
y ores por él. Hermanos, Ananías le dio una de excusas a Dios para que Dios pudiera comprender que no quería ir a orar por Saulo. Si está en casa de Judas, que ore Judas por él. Ya está en su casa, que ore por él, ¿verdad? Sin embargo, Dios dice, tú. Porque a él ya le mostré una visión. ¿Y sabes qué? Al que comisiono es a ti. Al que le estoy haciendo el llamado es a ti. Al que quiero ver ahí es a ti. Hermano, ¿en qué va a servir este año? Al que quiero ver, dice Dios, ahí es a ti. ¿Por qué crees que te estoy enviando a mis siervos? Para que te digan, para que entiendas que al que quiero ver ahí es a ti. Y Ananías, hermanos, pues agarró su Biblia, su himnario, su maletín y salió enojado. Ay, Señor, ¿verdad? ¿Y sabe qué es lo que me llama la atención? De la transformación de servicio en el corazón de Ananías. Que cuando llega no pregunta, ¿dónde está Saulo, verdad? Llega y se dirige y le dice, hermano Saulo. Hermanos, a veces nosotros somos más prejuiciosos. ¿Y cómo va a serlo el hermano? ¿Cómo va a ser la hermana, verdad? Hermano, Dios los va a usar hasta usted. Dios me usa hasta a mí. Así que sí tenemos que aprender a decir, Señor, voy a sostener a los hermanos que están al frente en oración. Le voy a hacer saber que mi oración por él, por ella, está de continuo. Porque en el momento en que usted y yo digamos, yo también quiero servir, necesitará que alguien le sostenga en oración. Así que si nos damos cuenta cómo está conectado. Dios transforma el corazón de Pablo en ese enojón, amargado y todo, a un hombre tembloroso, un hombre que decide llamar al Señor, Señor, y decirle quiero hacer tu voluntad. Y lo anima llevando a uno de sus hijos medio quejumbroso, ¿verdad? Pero que termina entendiendo, Dios va a usar a Saulo. No puedo decirle que no, llega y ora por él, le llama hermano, le da un abrazo, Saulo empieza a orar, él recobra la vista, hermanos, y ¿sabe qué? Se bautiza. Ándele pues. Qué importante es, hermanos, servir. ¿Sí se da cuenta cómo Dios está utilizando todo? Usted y yo podemos ser de bendición. Es más, debemos ser de bendición. Dios está transformándonos. Dios ha hecho la obra en nosotros. ¿Para qué? Para estar sentados aquí. Yo creo que Dios espera más de nosotros en ese punto. Y termina, número 3, hermanos. Dice el versículo 20 al 22. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Ya eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Número 3, hermanos, una decisión. Seré útil para el Señor. Seré útil para el Señor. Así que dice aquí, le cayeron como escamas, dice el versículo 18, recibió la vista, levantándose, fue bautizado. Dice 19, tomó alimento, recobró fuerzas y estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Se integró al grupo de cristianos, le llamamos iglesia. Se integró a la iglesia. ¿Y sabe qué hizo una vez que encontró que se sentía cómodo en la iglesia de Damasco? No. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Entendió que ser cristiano, hermanos, es una responsabilidad de servicio. Entonces vemos a Pablo transformado, sirviendo. Ya no justificaba sus actos.
Ya no practicaba lo mismo que hacía. Dejó todo, hermanos, por seguir a Dios. Para él le importaba más la opinión que tenía Dios de él que lo que sus compatriotas pudieran pensar. Imagínense entonces si a los cristianos les cayó. ¿Qué no es este el que venía persiguiendo? Ahora imagínense cuando llega a Jerusalén y le dan la noticia, el que fue a apresar cristianos, ya es cristiano. Aquel que condenaba, ahora trae una Biblia. Aquel que aborrecía a los cristianos. Aquel que era cruel. Aquel que respiraba amenazas, aquel que respiraba muerte, habla de Jesús. Porque hubo alguien, por lo menos sabemos que estuvo Ananías, por lo menos sabemos que estuvo la iglesia de Damasco, y entonces impulsaron a Saulo, y Saulo dijo en su mente, yo le pregunté a Jesús, ¿qué quieres que yo haga? Y entendió la respuesta. Porque lo que hizo fue ir y hablar de Jesús a las personas. Y los confundía. ¿Sabe qué hacía Pablo? Siempre demostraba por la Escritura que Jesús es el Señor. Imagínense, maestros fariseos, maestros del judaísmo, todo lo que nosotros creemos. Aquí está profecía, promesa, mandamiento, ley. ¿Sabe qué? Aquí está Jesús. Profecía, mandamiento, ley, se cumple. Por eso ahora yo creo en Jesucristo. Pero Pablo, nuestra religión, ahora sirvo a Jesucristo. Pero Pablo, nuestra tradición, ahora sirvo a Jesucristo. Pero Pablo, tu trabajo, ahora sirvo a Jesucristo. Pablo fue transformado para servir. Hermano, y usted alcanzó misericordia, no para que usted y yo estemos sentados. Fuimos transformados para servir. No sea espectador. Si usted mete las manos, hermano, Dios bendecirá. Dios honra al que le honra. La palabra no para el Señor debiéramos pensarla 2 veces. Porque todos esperamos del Señor. Pero ¿qué espera el Señor de nosotros? Por lo menos hoy váyase con esto. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Viva, haga, piense, trabaje en todo como para el Señor. Fuimos transformados para servir. No tolere lo que no agrada a Dios. Pelee, luche por hacer la voluntad de Dios. Te damos las gracias, Padre. Tu palabra es perfecta, Señor. Y sabemos, mi Dios, pues que te diriges a cada uno de nosotros. Somos tu iglesia, mi Dios. Y por lo tanto somos tus siervos, mi Dios. Entonces, que sea tu voluntad en nosotros. Úsanos, Señor. No podemos, no debemos, Padre, quedarnos quietos. Quedarnos tranquilos. Mi Dios, aquí desde el púlpito, mi Dios, delante de tu iglesia. Te lo pedimos, mi Dios. No nos des paz, mi Dios, hasta no estar trabajando y comprometidos, sirviéndote. No podemos llegar a casa y dormir tranquilos, sabiendo que no somos ni siquiera parte de los ministerios de tu iglesia. No permitas que descansemos de esa forma, mi Dios. Hasta que seamos capaces de caer como lo hizo el apóstol. Levantar la mirada y decirte, ¿qué quieres que yo haga? Que entendamos, mi Dios, que nuestra vida cristiana consiste en servir. Y que tú no mereces un no por respuesta. Fuimos transformados por ti para servirte a ti. Fuimos rescatados por ti
para vivir dándote la gloria a ti, Señor. Así que en cada paso que demos, Señor, seamos para la alabanza de tu gloria. Gracias por tu palabra, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.